forma como ¿no? de dar un pantallazo de la salud pública de Argentina. El primero en forma, podríamos decirlo que es de 1880 a 1940, que es el higienismo, de la mano de este grupo de médicos sociales y políticos, estos médicos que tenían una fuerte intervención en lo sociosanitario, que daban consejos de lo más variado, por ejemplo, sobre accidentes de trabajo, sobre ley de maternidad y de infancia, sobre previsión social, sobre las condiciones de los trabajadores en diferentes partes del país. Es una corriente médica que no es de Argentina, viene de Francia, que tiene un fuerte impacto en toda América Latina, y ¿no? que la podemos sintetizar como estos médicos políticos que no solamente tienen un lugar de mucho prestigio y reconocimiento al interior de los ámbitos académicos, son titulares de cátedra, manejan revistas, tienen redes internacionales, sino también integran las agencias del Estado. La que surge muy vinculada a los efectos de la fiebre amarilla en 1871, la primera repartición es el Departamento Nacional de Higiene. ¿Sí? En esta repartición, quienes van a diseñar y actuar y proponer leyes y presidir esta repartición son los médicos higienistas, ¿no? Entonces, no solamente tienen inserción en el ámbito académico, sino también tienen inserción en el ámbito político. Es imposible verlos por separado, ¿no? Es el mismo proceso de estar en el Estado lo que legitima su lugar en la academia, y su lugar en la academia es lo que le permite estar en el Estado. La preocupación mayor de estos médicos higienistas es las grandes ciudades, ¿sí? Y los efectos del industrialismo en estas ciudades. Bueno, sus ensayos son maravillosos en cuanto a descripción de las condiciones materiales de los sectores populares, el hacinamiento, la prostitución, la falta de agua potable, la falta de cloacas. Son ensayos sociológicos. Poco tiene que ver lo que hoy consideramos la medicina, que está hiper especializada y técnica. Son ensayos sociales. Después vienen los años 40 con el peso de lo que es el sanitarismo, que la diferencia más grande es en cuanto a que no solamente miran lo urbano, sino que van a empezar a preocuparse por lo rural, las enfermedades endémicas que, bueno, perduran en el tiempo, hidatidosis, mal de Chagas. Uno de los ejemplos más interesantes de estos es Massa, que es el que inaugura el tren sanitario. Siempre se lo asocia al peronismo, el tren sanitario, pero el primero que hizo un tren sanitario fue Massa, que recorría todas las provincias del norte, y el interior de los vagones tenía un laboratorio montado para sacarle sangre a las personas de la zona y hacer ahí mismo los estudios clínicos y detectar en dónde había la bichuca. Esto es en los años 40, o sea, para mí, por eso yo marco los 40 como la importancia del sanitarismo, donde no solamente en la ciudad, sino también en que empieza a preocupar el espacio rural. Enmarcado en esto que comenté antes, esta preocupación por la población. Hay que mejorar el capital humano local, muy vinculado también con el nacionalismo, que a partir de los 30 empieza a tener un auge importante a nivel ideológico en la Argentina. Entonces, en función de todas estas corrientes de ideas, a nivel de la medicina, son estos médicos sanitaristas, que también se siguen vinculando al Estado, y el momento donde se concretan estas ideas es con la creación de la Secretaría de Salud Pública en 1946 y la figura de Ramón Carrillo, ¿no? Es como un ejemplo más de todo un grupo de médicos muy activos y muy sociales, en donde la historia, la construcción de historia posterior pone en un lugar muy privilegiado a Ramón Carrillo, pero no es el único. Y después también otro momento importante es el comunitarismo, ¿sí? Que ahí sí coincide con un corte político, que es la autodenominada Revolución Libertadora, ¿no? Y lo que se produce con el desmonte, el abandono de toda la estructura sanitaria del peronismo.
considerada porque había hecho excesos, derroches de recursos, malversación de gastos, ¿no? Con una crítica muy aguda a la gestión anterior. Se abandona lo que se había hecho, ¿no? El ejemplo más dramático y triste es el Warnes, el Hospital Warnes, que queda abandonado, o sea, se deja de construir, se abandona, después convertido en un albergue, el albergue Warnes, que en los años 90 lo dinamitan, que es la película El elefante blanco, que se produce, es el ejemplo más patético de lo que es la revolución libertadora en el ámbito sanitario. Entonces, a diferencia del peronismo, que lo que se quería era centralizar los resortes administrativos del servicio sanitario, lo que aparece en el periodo comunitarista, que es después del peronismo, es la descentralización. ¿Qué es la descentralización? Es que la organización sanitaria no va a ser desde un centro a nivel nacional, sino desde la comunidad. Estas ideas están muy de la mano con las directivas que para ese entonces da las organizaciones internacionales de salud, como la Organización Mundial de la Salud, y los acuerdos internacionales, por ejemplo la Alianza para el Progreso, que da recetas de cómo hay que administrar los sistemas sanitarios y las obras presupuestadas a futuro, supuestamente financiadas por estos organismos internacionales. O sea que el marco de ideas no va a tener tanto que ver con la tradición que se venía dando, sino con las recomendaciones internacionales que empiezan a tener un fuerte peso después del 55. Y en el medio, ¿no?, una de las epidemias más tremendas de polio en la Argentina, la epidemia del 56, en donde pone a prueba todo el sistema sanitario. Y ahí lo poco que se mantiene del peronismo, yo en forma irónica digo, se mantiene por la polio, porque está la dimensión de la epidemia de polio del 56, que tienen que mantener algo de la estructura que ya estaba presente para rehabilitar a las personas que no se habían muerto. El tema de la polio, lo más preocupante para la época, es que afecta a la niñez y que dejaba lesiones de por vida. Entonces la rehabilitación empieza a ser un tema muy importante en las agendas sanitarias. La idea del comunitarismo es la descentralización a nivel de la comunidad de la organización sanitaria. Y esa descentralización viene también con un abandono del financiamiento. Ya el financiamiento no va a ser estatal, sino que va a ser autogestionado por la propia comunidad. Esto después, bueno, va a tener una larga historia en el tiempo, en los momentos del neoliberalismo, donde es la misma lógica, ¿no? Que viene la privatización, la entrada de capitales internacionales y la lógica que a nivel central es ineficiente, desde baja calidad. Entonces es mejor que la propia comunidad se regule sus servicios, se autoabastezca y consiga recursos propios para mantener sus servicios sociales. O sea, lo que es el neoliberalismo en salud de los años 90 está muy ligado con los años 60, ¿no? con el comunitarismo que empieza en los años 60. Lo que también es muy interesante en los años 60 es la vinculación que se da entre la medicina y otras ciencias sociales, por ejemplo la sociología, la antropología, que hay como aparece fuertes vínculos entre estas disciplinas. Y bueno, lo que también es interesante en los años 60 es toda la corriente de medicina social que viene de la mano no solamente Argentina, sino que tiene un fuerte arraigue en toda Latinoamérica.